La individualidad humana. Capítulo 6 del libro La filosofía de la libertad de Rudolf Steiner. Para los filósofos, la dificultad principal en la explicación de las representaciones la constituye el hecho de que no somos los objetos exteriores, y sin embargo nuestras representaciones deben tener un aspecto que corresponde a dichos objetos. Pero al examinar este hecho con más precisión se descubre que esa dificultad no existe. Si bien es verdad que no somos los objetos exteriores, no obstante, tanto estos como nosotros pertenecemos al mismo mundo. La corriente del proceso cósmico universal atraviesa la porción del mundo que percibo como mi sujeto. Para mi percepción me encuentro encerrado dentro de los límites de mi epidermis, pero lo que se halla dentro de ésta pertenece al cosmos como a un todo. Por consiguiente, para que exista una relación entre mi organismo y el objeto fuera de mí, no es necesario en modo alguno que una porción del objeto se introduzca dentro de mí o deje una impresión en mi espíritu como un sello en la cera. La pregunta, ¿cómo adquiero conocimiento del árbol que está a 10 pasos de mí?, es en sí un error, y proviene de la opinión de que los límites de mi cuerpo son barreras absolutas, a través de las cuales se infiltran en mi interior las noticias sobre las cosas. Las fuerzas que obran en mi interior son las mismas que las que existen afuera. En realidad soy, por lo tanto, las cosas, pero no yo como sujeto que percibe, sino yo como parte del proceso cósmico universal. La percepción del árbol pertenece al mismo todo que mi yo. Este proceso cósmico universal produce igualmente la percepción del árbol y la percepción de mi yo. Si en vez de ser conocedor del mundo, fuese yo su creador, el objeto y el sujeto, percepción y yo, se producirían en un mismo acto, puesto que se condicionan recíprocamente. Como conocedor del mundo, puedo descubrir el elemento común en ambos, sólo mediante el pensar, que los relaciona mutuamente por medio de conceptos. Lo más difícil de eliminar son las llamadas demostraciones fisiológicas de la subjetividad de nuestras percepciones. Si ejerzo una presión en mi piel, la percibo como sensación de presión. Esta misma presión puede ser percibida por el ojo como luz y como sonido por el oído. Una descarga eléctrica la percibo como luz por el ojo, mientras que a través del oído, de los nervios cutáneos o del olfato, la percibo como sonido, como choque o como olor a fósforo, respectivamente. ¿Qué se deduce de este hecho? Solamente esto. Percibo una descarga eléctrica o una presión y luego una cualidad de luz o un sonido o bien un olor. Si no existiera un ojo, ninguna percepción de luz acompañaría la perturbación mecánica del ambiente, como tampoco se produciría una percepción de sonido sin la presencia de un órgano auditivo, etc. ¿Qué nos autoriza a afirmar que sin los órganos de percepción no existiría el fenómeno en cuestión? Quien del hecho de que un proceso eléctrico provoca luz en el ojo deduce que lo que percibimos como luz fuera de nuestro organismo no es más que un proceso mecánico de movimiento, olvida que simplemente está pasando de una percepción a otra y de ningún modo se acerca a algo que esté fuera de la percepción. Del mismo modo que decimos que el ojo percibe como luz un proceso mecánico de movimiento de su entorno,
Igualmente podemos afirmar que una alteración de un objeto siguiendo ciertas leyes es percibida como proceso de movimiento. Si dibujo un caballo 12 veces en la circunferencia de un disco giratorio, reproduciendo exactamente las posiciones sucesivas que su cuerpo adopta al trotar, con solo hacer girar el disco y mirar a través de un orificio de manera que perciba a intervalos regulares las posiciones sucesivas del caballo, puedo producir la ilusión de movimiento. No percibiré 12 figuras del caballo, sino la figura de un caballo que corre. Por consiguiente, el hecho fisiológico mencionado anteriormente no puede aclararnos la relación existente entre la percepción y la representación, y tendremos que orientarnos por otro camino. En el momento en que una percepción aparece en mi campo de observación, también se activa en mí el pensar, un miembro de mi sistema mental, una intuición determinada, un concepto, se vincula entonces con la percepción. Al desaparecer luego esta última de mi campo visual, ¿qué es lo que queda? Mi intuición que se ha formado en el momento de percibir, vinculada a esa determinada percepción. El grado de vivacidad con que más tarde pueda volver a representarme esa relación depende del modo en que funcione mi organismo espiritual y corporal. La representación no es otra cosa que una intuición aplicada a una percepción determinada, un concepto que alguna vez estuvo relacionado con una percepción y conserva el vínculo con esa percepción. Mi concepto de león no se ha formado a partir de reiteradas percepciones de leones, pero sí se ha formado de la percepción, mi representación del león. Puedo transmitir el concepto de león a una persona que no ha visto un león en su vida, pero sin su propia percepción jamás podré transmitirle una representación viva del león. La representación es, por lo tanto, un concepto individualizado. Y entonces se comprende que podamos hacernos una imagen de los objetos de la realidad a través de lo que llamamos representaciones. La plena realidad de un objeto se nos presenta en el momento de observarla, al combinarse el concepto y la percepción. A través de la percepción, el concepto adquiere una forma individual, una relación con esa percepción determinada. En esta forma individual, una de cuyas propiedades es la relación con la percepción, el concepto continúa existiendo en nosotros y forma la representación del objeto en cuestión. Si se nos presenta otro objeto con el que se une el mismo concepto, reconocemos este segundo objeto como perteneciendo a la misma especie que el primero. Si se nos presenta el mismo objeto por segunda vez, encontramos en nuestro sistema mental no solo un concepto que le corresponde, sino el concepto individualizado con su peculiar relación con el mismo objeto, y entonces lo reconocemos de nuevo. Así pues, la representación se encuentra entre la percepción y el concepto. Es el concepto determinado que se refiere a la percepción. El conjunto de todo aquello acerca de lo cual puedo formarme representaciones es lo que llamo mi experiencia.
poseerá la mayor experiencia quien tenga mayor número de conceptos individualizados. Una persona que carezca de toda facultad intuitiva no es capaz de adquirir experiencia. Los objetos vuelven a desaparecer de su campo visual porque le faltan los conceptos con los que tendría que relacionarlos. Por otra parte, una persona con facultades mentales bien desarrolladas, pero con una deficiente capacidad de percepción debida a órganos sensoriales rudimentarios, tampoco podrá adquirir experiencia, si bien de algún modo podrá formarse conceptos. Sus intuiciones carecerán de la referencia viviente a objetos concretos. Tanto el viajante irreflexivo como el erudito absorto en sistemas de conceptos abstractos son igualmente incapaces de atesorar experiencia. La realidad se nos presenta en la unión de percepción y concepto, y la imagen subjetiva de esta realidad se nos presenta como representación. Si nuestra personalidad se expresara solamente como cognoscente, la totalidad de lo objetivo estaría contenida en la percepción, el concepto y la representación. Pero no nos basta con relacionar la percepción y el concepto por medio del pensar, sino que los relacionamos también con nuestra particular subjetividad, con nuestro yo individual. La expresión de esta relación individual es el sentimiento, que se manifiesta como placer o desagrado. El pensar y el sentir corresponden a la doble naturaleza de nuestro ser, a que ya hemos hecho referencia anteriormente. El pensar es el elemento por medio del cual participamos activamente en el proceso cósmico universal. Por medio del sentimiento podemos retraernos en el recinto de nuestro propio ser. Nuestro pensar nos vincula con el mundo. El sentir nos hace volver sobre nosotros mismos, nos convierte en individuos. Si fuéramos únicamente seres pensantes y percibientes, toda nuestra vida transcurriría en una indiferencia monótona. Si solamente pudiéramos conocernos como yo, seríamos completamente indiferentes a nosotros mismos. Pero el hecho de que junto con el autoconocimiento experimentemos el sentimiento de nosotros mismos y con la percepción de las cosas sintamos placer y dolor, hace que vivamos como seres individuales, cuya existencia no se agota en la relación conceptual que mantenemos con el resto del mundo, sino que además tenemos un especial valor por nosotros mismos. Se podría creer que la vida afectiva es un elemento mucho más impregnado de realidad que la captación mental del mundo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la vida afectiva tiene la mayor importancia solamente para mí como individuo y que sólo puede adquirir valor para el universo si el sentimiento, como percepción en mí mismo, se une con un concepto y de este modo indirecto se incorpora al cosmos. Nuestra vida es una continua oscilación entre nuestra participación en el proceso universal y nuestra existencia individual. Cuanto más lejos ascendemos hacia la naturaleza universal del pensar, donde por último lo individual solo nos interesa como ejemplo de concepto, tanto más se pierde en nosotros
el carácter del ser particular, de la personalidad concreta bien determinada. Cuanto más descendemos hacia lo profundo de nuestra vida individual y permitimos que nuestros sentimientos vibren al unísono de las experiencias del mundo exterior, tanto más nos apartamos de la existencia universal. Es una individualidad en el verdadero sentido de la palabra quien con su sentir se eleve lo más lejos posible en la región de las ideas. Existen personas en las cuales hasta las ideas más generales poseen aquel matiz peculiar que muestra de un modo inequívoco su conexión con su portador. Existen otras, por el contrario, cuyos conceptos carecen de todo vestigio de individualidad, como si no procediesen de un hombre de carne y hueso. La capacidad de representación da a nuestra vida conceptual un sello individual, puesto que cada cual observa el mundo desde un sitio distinto. Sus conceptos se unen con sus percepciones y piensa los conceptos generales de un modo propio y determinado. Esta determinación especial es resultado de la posición que ocupamos en el mundo, es decir, de la esfera de percepción vinculada con el lugar donde vivimos. Además de este condicionamiento o carácter especial, existe el condicionamiento que depende de nuestro organismo. Nuestro organismo es para cada uno de nosotros una unidad específica y determinada. Cada cual une con sus percepciones sentimientos especiales en los grados de intensidad más diversos. Esto constituye el aspecto individual de nuestra personalidad y es lo que queda como residuo después de haber tenido en cuenta todos los factores determinantes que resultan de nuestro medio ambiente. Una vida afectiva totalmente desprovista de pensar perdería gradualmente toda conexión con el mundo. Toda persona que atribuya la debida importancia a la totalidad procurará, junto con el conocimiento de los objetos, el cultivo y desarrollo de la vida afectiva. El sentimiento es el medio por el cual los conceptos adquieren vida concreta. Rudolf Steiner.